Una TV Box muy fuera de lo común, que integra cámara, altavoz y micrófono. Todo listo para una videoconferencia. Vamos a ver cómo lo hicieron. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. En este canal he revisado varios modelos de TV Box y casi todas ellas son muy parecidas. Pues hace poco Micool lanzó una nueva TV Box que no se parece en nada a las anteriores. Es la nueva Micool Now KA2. Ojo, no confundir con la KM2. Esa la veremos en mi próximo video. La Micool Now ha sido diseñada para épocas de pandemia, donde la gente no puede salir de casa pero quiere seguir en contacto con sus familiares a través de videollamadas en pantalla grande. Y sobre todo para el trabajo remoto y educación vía Zoom de una manera más cómoda. Si eres de los que quería comprar una TV Box para instalarle una cámara web, pues esta Micool Now te facilita ese proceso, porque ya la trae integrada. Además, como van a ver, integra hardware adicional para optimizar las videollamadas y sobre todo para proteger la privacidad. Pero dejemos la plática y te recomiendo que veas todo este review para conocerla más de cerca. Muy de cerca. La caja de la Micool Now es la más grande de todas las TV Box de Micool. Y al igual que en todas ellas, en esta encontramos información útil de compatibilidad, características especiales y sobre todo las funciones principales de este nuevo dispositivo orientado a las videollamadas. La presentación es limpia y exclusiva y trae los equipos separados de los accesorios. Aquí debajo encontramos un manual de instalación, un adaptador de corriente de 5 voltios por 2 amperios y el cable HDMI. Ahora en un ambiente más iluminado podemos ver el control remoto que trae un nuevo botón llamado modo mouse, que luego vamos a probar. Además integra botones de acceso rápido para videollamadas con Google Duo, YouTube y TikTok. Y como ya saben, es un control Bluetooth y requiere 2 pilas AAA para funcionar. Esta TV Box es otra cosa, porque como pueden ver es un diseño completamente diferente. En el panel frontal está el botón de standby, un receptor infrarrojo, el botón para hacer videollamadas y 4 luces LED que indican diversos estados. Pero lo más novedoso es su cámara HD integrada de 2 megapíxeles y con su cobertor de privacidad. En un lado tiene una entrada USB 3.0 y las demás conexiones están en la parte inferior. La entrada de corriente, una entrada HDMI, una salida HDMI y un puerto Ethernet de 100 megabits. Además tiene 2 patas articuladas para sujetarlo en la parte superior de un televisor con ayuda de esta pequeña aleta central, o con este orificio con tuerca para colocarlo sobre un trípode. En la parte superior tiene más, ya que aquí hay un parlante de 5 watts que sonará cuando nos hagan alguna videollamada, y un switch de privacidad para silenciar los micrófonos cuando no estemos llamando. La Micool Now KA2 surge como un dispositivo para esta época de pandemia donde hay que hacer muchas actividades remotas desde casa. Si bien es cierto es un poco más cara que la KM6 Deluxe, tampoco la veo como un dispositivo para todos, ya que se adapta mejor a personas que les gusta ese plus de la comunicación online desde cualquier parte del mundo. Está equipada con el último procesador de Anlogic, el S905X4, y con su procesador gráfico la Mali G31MP4 que rinde muy bien. Integra 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento, aunque hay otra versión de 4 de RAM y 64 de almacenamiento. Tiene Wi-Fi doble banda y Bluetooth versión 4.2. Integra una cámara Full HD de 2 megapíxeles con mecanismo de privacidad y 2 micrófonos direccionales muy sensibles. Soporta salida de video 4K a 60 Hz e integra el nuevo códec de compresión de video AV1. Soporta los formatos de video dinámico HDR, HDR10 y HLG. Es compatible con la mayoría de formatos de sonido. Permite videollamadas con acceso rápido y timbrado por altavoz. E integra el asistente OK Google directo en la TV Box. Sin duda es un dispositivo para suplir otras necesidades. Cuesta unos $129, pero si te gustaría comprarla, no olvides usar mi cupón del 15% de descuento que te dejo en la descripción del video. Llegó el momento de revelar sus misterios, y reconozco que me emociona desarmar esta TV Box porque es muy diferente a todas las demás. Así que empezaré por retirar estos 2 tornillos. Luego, haciendo algo de palanca, puedo retirar el panel frontal, ya que solo tiene un conector de 12 pines que lo une a la TV Box. Pensé que sería fácil abrirla, pero me está haciendo sufrir. Tanto así que casi rompo la tapa ya que no abría. Y eso me indica que aún hay varios tornillos ocultos. Debajo de esta goma, debajo de esta pegatina del cobertor de la cámara y debajo de esta etiqueta los encontré. Ahora sí, por fin la abrí.
pero faltan unos tornillos más por aquí. Sacar el conector del altavoz y luego el conector de la cámara y ya puedo retirar esta pequeña pieza de ingeniería de 2 megapíxeles. Ahora solo es cuestión de levantar y despegar un poco y ya tengo esa tarjeta para analizarla. Si bien me costó un poco sacarla, creo que valió la pena, porque puedo conocer más de cerca este nuevo diseño de mi Cool y así nadie nos engaña con sus características de funcionamiento. Este lado es la fuente de alimentación y lo sé por el conector y los condensadores de filtro, pero es debajo de este gran disipador que se encuentra el procesador S905X4 y en un lado la memoria RAM. Esta es la memoria de almacenamiento de 16 GB y este es el módulo Wi-Fi y Bluetooth, que tiene sus antenas en los lados y distanciadas para no interferir entre sí. Estas son sus 4 únicas conexiones, donde destacan sus 2 puertos HDMI en modo switch y que ya veremos cómo funcionan, y este es su conector para el panel frontal. Pero quizás lo más importante de este diseño es su mecanismo de privacidad, y por eso tiene este sensor óptico que se activa cuando giramos el cobertor de la cámara. Este sensor envía una señal que le inhabilita por completo, para que no nos espíen desde su cámara a través de internet. También vale la pena desarmar el panel frontal para conocer un poquito de su tecnología. Por ejemplo, algo que no se ve por fuera es que el botón de llamada tiene 2 pulsadores, uno para responder y otro para llamar. Además está el receptor infrarrojo y los 4 LEDs de estado. El panel frontal está controlado por su propio procesador y que además controla esta delgada tarjeta con los micrófonos integrados, y que otros canales que he visto dicen que son 4 solo porque ven 4 agujeros enfrente y no desarman pues. Tengo que desmentirlos y con pruebas, porque solo hay 2 micrófonos, haciendo que la Mi Cool Now solo capte sonidos en estéreo. Esa es la ventaja de hacer un review más técnico que comercial. Ningún detalle se me escapa y ustedes pueden elegir con verdadera transparencia. Pero ya es hora de cerrar este dispositivo, y ahora comprendo. Hardware extra como la cámara, el altavoz, micrófonos, más tarjetas, un disipador más grande, etc. incrementan un poco más el costo de esta Mi Cool KA2. Recuerden que esta Mi Cool Now está enfocada al segmento de la educación por pandemia y de las videollamadas. Así que si tienes familiares en el extranjero, podría ser mucho más cómodo y divertido tener largas charlas con ellos. Ojo, todo dispositivo con acceso a internet se puede hackear, y peor cuando llevan cámaras. Por eso Mi Cool incorporó mecanismos de privacidad para bloquear los micrófonos y la cámara. ¿Recuerdas este sensor óptico? Pues así funciona. Al girar el cobertor no solo tapamos la cámara, sino que hacemos girar esta pestañita que bloquea la luz del sensor activándolo y enviando una señal al procesador para que la apague. Genial que aprovechemos un review para aprender un poquito de electrónica, ¿verdad? Cuando queremos comprar en Mi Cool Online desde cualquier país de Latinoamérica, tenemos este gran problema. Los gastos de envío son astronómicos, haciendo imposible la compra de cualquier producto, ya que el costo se eleva demasiado. Esto pasa porque Mi Cool envía desde China por DHL, y esta courier privada es muy cara. Hace poco posteé en mis redes que Mi Cool eligió a Colombia para darles envío aéreo gratis durante unos días al comprar cualquier TV Box, oferta que muchos aprovecharon y que aún se mantiene, por cierto. Y si a este precio encima le pusieron mi código de descuento, pues obtuvieron su TV Box oficial al mejor precio posible y sin cargos de envío. Por eso sígueme en mis redes sociales, porque cuando me pasen la voz que van a volver a lanzar esta oferta para otro país, inmediatamente les avisaré en mis redes. Así que atentos a la jugada. Este dispositivo ha sido diseñado para instalarlo en la parte superior de un televisor, pero te estarás preguntando, ¿será seguro y estable ponerlo solo con estas patitas? Y como me pregunté lo mismo, lo probaré con este televisor de 32 pulgadas. No basta con solo ponerlo, hay que ajustar las patitas hasta que éstas se cierren, y gracias a su aleta central vemos que sí es estable al empujarlo desde adelante, pero no ocurre lo mismo si lo empujamos desde atrás, y como ven, se cae. Pero la cosa cambia al ponerle sus cables de conexión, ya que por su peso y tensión, tiran hacia abajo dándole estabilidad posterior. Lo probaré en otro modelo de televisor que tiene otro perfil, y para adaptarlo hay que cambiar el ajuste de las patitas, y como ven, no se cae. Pero mejor que eso veamos si resiste un pequeño terremoto. Para mí pasa la prueba, aunque para quedarme tranquilo lo montaré en mi TCL de 55 pulgadas y después de unas vibraciones logró resistirlas. Y finalmente en mi TV Sony que también pasó la prueba, por lo que creo que si lo ajustas bien no deberías tener problemas de caída. Pero yo usaré este viejo trípode porque mi televisor está muy alto, así que usaré su rosca para ajustarlo bien, y con esto tengo la ventaja de apuntarlo con precisión a cualquier punto de mi habitación. Y ahora sí, listo para la configuración. Después de conectarla al televisor y enchufar la corriente, nos aparecerá el modelo de la TV Box dándonos la bienvenida.
Y primero debemos emparejar el control remoto Bluetooth. Luego tenemos esta nueva forma de conectar nuestra red Wi-Fi por medio de un código QR. Incluso aquí están las instrucciones de cómo generar ese código. Y como ya lo generé, me conectaré así para ver la efectividad de la cámara. A partir de aquí, la configuración es muy intuitiva, siendo lo más importante ingresar tu cuenta de Google y elegir tus aplicaciones recomendadas y listo. Ya estará corriendo Android TV 10 con la fluidez que le da este Anlogic S905X4. Las opciones del menú de configuración son similares a la mayoría de TV Box de Micool, ya que usa el típico Android TV 10 que corre muy bien en estos dispositivos, pero que tiene un grave inconveniente que ya veremos más adelante. En ajustes avanzados es donde encontrarás los ajustes más importantes de imagen y sonido para tu TV Box. Incluso trae el volumen del tono de llamada independiente al volumen multimedia, así como los múltiples modos de imagen que puedes escoger. Como es de costumbre en Micool, todas las aplicaciones certificadas por Google como Disney Plus, Amazon Prime, Twitch, Crunchyroll, Facebook Watch y todas las aplicaciones de la Play Store funcionarán perfectamente. Pero la buena noticia para muchos es que por fin arreglaron Movistar Play nativa para Android 10. En mis videos anteriores veíamos cómo al intentar abrirla, esta mostraba su símbolo y se cerraba intempestivamente. Pues ahora puedes descargarla y probar, porque como ves, ya abre y funciona muy bien. Pero la mala noticia es que algo ha hecho Micool en esta versión de Android TV que no permite la instalación de archivos externos, o sea de APK. Intenté hacerlo a través de Downloader y aunque aparentemente las instala, no aparecen en las aplicaciones, ni siquiera usando Sideload Launcher. Este es un punto débil de esta Micool Now que esperemos lo arreglen con una futura actualización. Una ventaja de la Micool Now es que integra dos micrófonos direccionales, y si tienes activada en la configuración la opción de OK Google, podrás usar el asistente de voz sin necesidad del control remoto. OK Google, abre el canal de Javier Guerrero. Incluso pueden hacerle preguntas más complejas. OK Google, ¿en qué posición de la tabla está el equipo universitario de deportes? El Universitario de Deportes está en el cuarto lugar de la Primera División de Perú con un total de 14 puntos. Pero mejor aún, la Micool Now realmente nunca se apaga, solo entra en modo standby, que es un modo de bajo consumo. Así que usando el asistente puedes despertarla en cualquier momento. OK Google, prende el televisor. Claro, enciendo el dispositivo K2. O apagarla con la voz cuando termines de ver la televisión. OK Google, apaga el televisor. De acuerdo, apago el dispositivo K2. Pero las videollamadas son su fuerte y por eso trae preinstalada la aplicación Google Duo, que es una aplicación nativa de la Play Store, y como es nativa, funciona muy bien. Tengo que decir que la calidad de la cámara no es la mejor, pero es suficiente para una llamada de video. La fluidez y el audio son muy buenos, y puedes hacer llamadas grupales. Las llamadas se anuncian en su altavoz incluso cuando la Micool Now está en standby, y con el acceso directo del control podemos responderlas. También trae preinstalada Zoom y pude realizar un par de reuniones con un amigo. Todo bien, pero hay que saber manejar esta aplicación, porque no es tan intuitiva como Google Duo. Y como les dije, basta girar el cobertor para que el sistema inhabilite la cámara, protegiendo así nuestra privacidad. Y una luz roja nos indicará el estado de cámara inhabilitada. También trae instalada la aplicación TikTok, y aquí cobra importancia el nuevo botón modo mouse del control remoto, ya que basta con pulsarlo y los botones del volumen harán la función del clic y el anticlic de un mouse, y esto te evitará tener que conectarle un mouse real para poder mover un cursor o seleccionar algo. Ojo que para volver a usar los botones como volumen, debes pulsar nuevamente el botón modo mouse. La aplicación va bien y se usa con comodidad, e incluso puedes grabar y subir directamente desde aquí tus propios TikTok. La nueva Micool Now tiene un buen hardware y es fluida, pero está destinada a un segmento específico, con énfasis en las videollamadas y actividades remotas, no lo olvides. Su mayor desventaja es que no permite instalar APK, y espero que lo solucionen pronto con una futura actualización. Empezó costando $143, ahora está en $129, y usando mi cupón de descuento te podría costar hasta $110, pero eso solo depende de tus necesidades, y eso solo tú conoces.
Y para mi próximo video, ahora sí ya tengo la nueva KM2 con todos los certificados de Google y Netflix 4K para su respectivo análisis y autopsia, y además de un pequeño avance de mis próximos videos. Si te gustó este informativo video, regálale un me gusta y compártelo como Dios manda. Y claro, de cajón suscríbete a mi canal, tu canal de tecnología bien explicada. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.